Video número 4 de la unidad número 5 para cuarto grado, tomando como referencia el libro de Esmate. En esta oportunidad damos inicio a la semana número 4, la cual está comprendida entre el 22 al 26 de junio. Acá tenemos la calendarización. En esta oportunidad cubriremos 4 clases, las cuales están comprendidas entre la página 106 y la página 109. El primer tema es el 3.2, uso de la multiplicación y división para encontrar la cantidad de veces, y esto está en la página 106. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: la ballena gris mide 15 metros y el tiburón blanco mide 5 metros. Nos plantea una pregunta: ¿cuántas veces la longitud del tiburón blanco es la longitud de la ballena gris? Y acá nos pide que debemos de plantear la operación tanto como multiplicación y división. Pero antes de pasar a la solución, vamos a analizar este gráfico, que también es llamado gráfico de cintas, el cual nos ayudará a resolver estos ejercicios de manera más rápida y sencilla. En este caso, para poder resolver este ejercicio, debemos de encontrar 3 datos importantes, los cuales son la cantidad a comparar, la cantidad base y la cantidad de veces. En este caso, al analizar el gráfico de cintas, podemos encontrar estos 3 datos. En este caso, la cantidad a comparar siempre va a ser la cantidad más grande. También hay una cantidad base que es más pequeña, y también hay otro dato importante acá que nos hace referencia a la cantidad de veces que está contenida la cantidad base entre la cantidad a comparar. Ya habiendo conocido esta información, pasamos a la solución de este ejemplo. También el ejemplo nos puede pedir 2 condiciones. ¿Qué operaciones vamos a usar para poder resolver estos ejercicios? En este caso podemos utilizar tanto la multiplicación y la división. Ahora pasamos a resolver este ejercicio. Y nuevamente el ejemplo dice: la ballena gris mide 15 metros y el tiburón blanco mide 5 metros. ¿Cuántas veces la longitud del tiburón blanco es la longitud de la ballena gris? Y vamos a plantearlo como multiplicación y como división. Pero antes pasamos al gráfico de cintas, donde vamos a identificar la información importante para poder resolver este ejercicio. Y nuevamente hacemos referencia a los 3 datos importantes, los cuales son la cantidad a comparar, la cantidad base y la cantidad de veces. En este caso encontramos primero la cantidad a comparar, que son los 15 metros que mide la ballena gris, es la cantidad más grande. La cantidad base son los 5 metros que mide el tiburón blanco. Y acá nos pide que hay que encontrar cuántas veces la longitud del tiburón blanco es la longitud de la ballena gris. Entonces lo que nos hace falta es encontrar la cantidad de veces que está contenida la medida del tiburón blanco en la medida de la ballena gris. Lo planteamos primeramente como multiplicación. En este caso tenemos 2 datos conocidos: el valor o la medida de la ballena gris, que son 15 metros, y 5 metros, que corresponde a la medida del tiburón blanco. Entonces acá debo de hacerme una pregunta: ¿por qué número debo de multiplicar el 5 para que me dé el resultado 15? Entonces nos ayudamos de la tabla del 5 y en este caso encontramos que es 5 por 3, porque al multiplicar 5 por 3 el resultado es 15. Entonces aquí ya encontramos la cantidad de veces que está contenida la medida o la longitud del tiburón blanco entre la ballena gris. El resultado es 3 al plantearlo como multiplicación. Ahora pasamos a plantearlo como división. En este caso nuevamente ya conocemos los 2 datos: 15 que corresponden a la medida de la ballena gris y 5 que corresponden a la medida del tiburón blanco. En este caso solo hacemos una división. Al plantearlo como división nos quedaría de la siguiente manera: 15 entre 5, y nuevamente encontramos la cantidad de veces, que es 3. Pero también podemos plantearlo de esta segunda forma. Planteamos 15 que corresponde nuevamente a la medida de la ballena gris y 5 que corresponde a la medida del tiburón blanco. Entonces puedo hacerme esta pregunta: ¿entre qué número debo de dividir al 15 para que me dé como resultado 5? Y nuevamente aquí encontramos que es el número 3. Entonces acá hemos podido notar que este ejercicio podemos resolverlo tanto como multiplicación y como división, y el resultado siempre es el mismo. Por tanto, la cantidad de veces es 3, ya que al dividir 15 entre 5 me da como resultado 3, y también al multiplicar 5 por 3 me da como resultado 15. Ahora pasamos a la siguiente información. Esta información nos hace referencia
al ejercicio que acabamos de resolver, donde pudimos identificar la cantidad a comparar, que eran 15 metros, la cantidad base, que eran 5 metros, y la cantidad de veces que nos dio como resultado 3. ¿Cómo pudimos resolver esto? Acá nos da esta referencia como división, que nos dice que dividimos 15 entre 5. 15, que era la cantidad a comparar, que correspondía a la longitud de la ballena gris, y lo dividimos entre 5, que era la cantidad base, que correspondía a la longitud del tiburón blanco, y nos dio como resultado 3, que es la cantidad de veces que está contenida la longitud del tiburón entre la longitud de la ballena gris. Ahora pasamos al siguiente tema, y el tema es el 3.3, uso de la multiplicación y división para encontrar la cantidad base, y esto se encuentra en la página número 107. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: plantea la operación como multiplicación y como división. El peso del perro adulto de la raza pastor alemán es 42 kilogramos y es 6 veces el peso del cachorro. Nos plantea una pregunta: ¿cuántos kilogramos pesa el cachorro del pastor alemán? Nuevamente hacemos uso del gráfico de cintas, donde identificamos la cantidad a comparar, la cantidad base y la cantidad de veces. En este caso, nuevamente tenemos los tres datos, identificamos la cantidad a comparar, que son 42 kilogramos. Nos damos cuenta que la cantidad base es la que no conocemos, pero sí conocemos la cantidad de veces. Habiendo identificado esta información, ahora pasamos a resolver como multiplicación. Y ahora vamos a hacer referencia a la tabla del 6 y debo de preguntarme qué número multiplicado por 6 me da como resultado 42. Debemos de recordar que este 6 corresponde a las 6 veces que nos da el ejercicio. Acá nos dice y es 6 veces el peso del cachorro. Y este 42 corresponde a los 42 kilogramos de peso del perro adulto de raza pastor alemán. Entonces nuevamente me hago la pregunta: ¿qué número debo de multiplicar por 6 para que me dé como resultado 42? Y en este caso es el número 7. Porque al multiplicar 7 por 6 me da como resultado 42. Y de esta manera he resuelto como multiplicación. Ahora pasamos a resolver como división. Como tenemos los 42 kilogramos y tenemos la cantidad de veces, voy a hacer una división de 42 entre 6. O también puedo preguntarme qué número multiplicado por 6 me da 42. Y se vuelve a repetir el número 7, ya que 42 entre 6 es igual a 7. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Si yo multiplico 7 por 6, el resultado es 42. Y esta es la primera manera de poder resolver como división. Vamos a la segunda. Tengo el 42, que es el peso del perro adulto. Tengo el 6, que es la cantidad de veces. Entonces acá puedo preguntarme: ¿entre cuánto debo dividir el 42 para que me dé como resultado 6? Y ese número es el 7, ya que 7 por 6 es 42. Entonces de esta manera hemos planteado el ejercicio tanto como multiplicación y como división, obteniendo el mismo resultado, que es 7. Y acá tenemos nuevamente el análisis del ejercicio anterior, donde encontramos la cantidad a comparar, que era 42 kilogramos, la cantidad de veces, que era 6, y la cantidad base, que no conocíamos, pero que al final nos dio como resultado 7. Entonces aquí tenemos planteado como división 42, que es el peso del perro adulto, que es la cantidad a comparar, 6, que hacía referencia a la cantidad de veces, que el peso del cachorro es el peso del perro adulto, y el número 7, que es la cantidad base, que también hace referencia al peso del cachorro. Entonces es de esta manera como vamos a resolver estos ejercicios, haciendo uso del gráfico de cintas, y podemos resolver tanto como división y como multiplicación, y al final obtendremos la misma respuesta. Ahora pasamos a lo siguiente. Pasamos al tema 3.4, que es practicar lo aprendido. Esto está en la página 108. Acá nos pide el número 1, encontrar el valor. Acá hace referencia a un cuadrito. Tenemos la cantidad de veces, la cantidad base, y acá tenemos la cantidad a comparar. En cada representación gráfica identifica si representa la cantidad base, la cantidad a comparar o la cantidad de veces. Entonces en el A podemos ver fácilmente que es la cantidad de veces. En el literal B podemos identificar que es la cantidad base, y en el literal C identificamos que es la cantidad más grande, que hace referencia a la cantidad a comparar.
Entonces en el primero simplemente hacemos una división de 500 entre 50 para poder resolver cuánto es la cantidad de veces que está contenido 50 en 500. Hacemos esa división de 500 entre 50 y nos da como resultado 10. En el segundo, nuevamente podemos hacer uso de la división. Dividimos 120, que es la cantidad a comparar, entre la cantidad de veces y nos daría como resultado la cantidad base. Entonces en este caso sería 120 entre 4 y el resultado sería 30. Y en el C podemos hacer uso de la multiplicación. Vamos a multiplicar 20, que corresponde a la cantidad base, y 6, que corresponde a la cantidad de veces, dando como resultado 120. Esto lo estoy haciendo de manera rápida, ya que estos ejercicios son los que ustedes deben de resolver y practicar lo aprendido en las clases anteriores, y que esto sirva solo como referencia para que puedan comparar las respuestas correctas de las incorrectas. El número 2 dice: Martín ahorró $20 y su amigo Juan ahorró 6 veces esa cantidad. ¿Cuánto dinero ahorró Martín? En este caso podemos plantearla como 20 por 6. 20, que hace referencia a los $20 que ahorra Martín, y 6, que son la cantidad de veces. Al multiplicar 20 por 6 nos da como resultado 120, y esta es la cantidad a comparar. Y el número 3 dice: Carolina tiene 42 años y su edad es 7 veces la edad de su sobrina Juliana. Y nos plantea una pregunta: ¿cuántos años tiene Juliana? Ahora lo planteamos de la siguiente manera, como una división. La cantidad base, que es 42, y 7, que hace referencia a la cantidad de veces. Y en este caso obtendremos como resultado la cantidad base. 42 entre 7 nos da como resultado 6. Ahora pasamos al número 4. Un automóvil tiene un tanque con capacidad para 9 galones de combustible. Y el tanque de un autobús tiene capacidad para 72 galones de combustible. Y aquí nos plantea una pregunta: ¿cuántas veces la capacidad del tanque del automóvil es la capacidad del tanque del autobús? Entonces lo planteamos de la siguiente manera: 72, que hace referencia a los 72 galones de combustible del autobús, y lo dividimos entre 9, que hace referencia a la capacidad de galones que tiene el tanque del automóvil. Entonces tenemos cantidad a comparar, tenemos cantidad base, y nos va a dar como resultado cantidad de veces. 72 entre 9 es igual a 8. Ahora pasamos al número 5. Don Juan compró una recarga de $5 y la compañía telefónica le notificó que recibirá cuádruple saldo, es decir, 4 veces el valor de la recarga. Nos plantea una pregunta: ¿cuál es el saldo de Don Juan después de aplicarle la promoción? Entonces lo planteamos de la siguiente manera: 5, que hace referencia a los $5 que hizo de recarga Don Juan. 4, que hace referencia a la cantidad de veces que va a ser aumentado el saldo que compró, y 20, que nos da como resultado que es la cantidad a comparar. Entonces, ¿cuánto va a recibir de saldo? Serán $20. El número 6 dice: Nora tiene 2 recipientes para agua, uno de 56 litros y otro de 4 litros. ¿Cuántas veces utiliza el recipiente de menor capacidad para llenar el de mayor capacidad? Entonces, ¿cómo planteamos este ejercicio? 56, que hace referencia a los litros del recipiente más grande, y lo dividimos entre 4, que hace referencia al recipiente más pequeño. Entonces, al dividir 56 entre 4, nos da como resultado 14 veces. 56, que es la cantidad a comparar, 4, que es la cantidad base, y 14, que hace referencia a la cantidad de veces que utilizará el recipiente de menor capacidad para llenar el recipiente de mayor cantidad. Y el número 7. Un león pesa 200 kilogramos y su peso es 5 veces el peso de su hijo. ¿Cuánto pesa el cachorro? Y lo planteamos de la siguiente manera: 200, que hace referencia a los 200 kilogramos del peso del león. 5, que hace referencia a la cantidad de veces, y en este caso debemos de encontrar cuál es el peso del cachorro. Entonces hacemos una división de 200 entre 5, dando como resultado 40, que es la cantidad base. Entonces, recordando, 200 es la cantidad a comparar, 5 es la cantidad de veces y 40 es la cantidad base. He pasado esto de manera rápida, ya que solo
debe de servir para comparar las respuestas que ustedes deben de tener. Ahora paso a lo siguiente, es el 4.1, siempre un practica lo aprendido, que está en la página 109. Y acá encontramos una serie de ejercicios donde el libro nos hace un recuerdo que debemos de resolver lo que está dentro del paréntesis. La operación que está dentro del paréntesis, ya sea suma o resta, es el resultado que debe de ir en este cuadrito que nos hace falta. Vamos a resolver la primera. 12 más paréntesis 3 más 5 va a ser igual a 12 más. Acá es el número que vamos a encontrar en esta suma que está dentro del paréntesis. E inmediatamente sabemos que el número es 8, ya que 3 más 5 es 8. Pasamos a resolver solo bajo el 12. Este 8 viene de la suma de 3 más 5 y esto va a ser igual a 12. Y aquí ya pudimos identificar que el número que debe de ir dentro de ese cuadrito es el número 8. Y este 8 viene de sumar 3 más 5. Ahora solo lo expresamos como respuesta y nos da 12 más 8 es igual a 20 y 12 más 8 es igual a 20. Ahora anotamos el número que debe de ir dentro de ese cuadro. Ahora vamos al literal B. Vamos a hacer la resta de 10 menos 8 y ese resultado es el que debe de ir dentro de este cuadro. Entonces, bajo el 24, 10 menos 8 es igual a 2, igual a 24, y aquí voy a sumar 2 porque ya encontré el número que nos da como resultado de restar lo que está dentro del paréntesis, que es 10 menos 8. Ahora solo nos queda sumar 24 más 2, que es 26, y 24 más 2, que es 26. Y el número que va dentro de este cuadro debemos de recordar que es la resta de 10 menos 8, y en este caso es 2. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Aquí voy a pasar rápido a mostrarles las respuestas y la solución, ya que este video quiero que sirva para que ustedes puedan comparar los resultados que van a obtener al resolver estos ejercicios. Entonces ahí está la solución de todos. Ahora pasamos a lo siguiente. Resuelve colocando paréntesis para indicar el orden en que se deben de efectuar los productos para que el cálculo sea más fácil. Debemos de recordar que lo que nosotros agrupemos entre paréntesis es lo que vamos a resolver primero. Voy a pasar rápido esto, ya que es el resultado que ustedes deben de encontrar, y solo hago una pequeña explicación. En este caso agrupé 15 por 2 porque 15 por 2 es 30. Y aquí se me hace fácil poder decir 7 por 3 es 21 y aumento el 0 del 30. Entonces me da como resultado 210. Y acá en este caso me sale más fácil poder agrupar y hacer la operación de 38 por 10, que es 380, y por último multiplicarlo por 4 y el resultado es 1520. Entonces de esta manera agrupamos para que nos salga más fácil poder resolver estos ejercicios. Y la siguiente, hay que determinar cuáles productos son iguales. Debemos de recordar la propiedad conmutativa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo decir 4 por 5 es 20, pero también 5 por 4 es 20. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar? Vemos que aquí 3 por 9 es lo mismo que decir 9 por 3. Ahora vamos con el siguiente. 15 por 2 es lo mismo que decir 2 por 15. 6 por 5 es lo mismo que decir 5 por 6. Y por último, puedo decir 25 por 8 y también 8 por 25. Al final, el resultado va a ser el mismo. Ahora tenemos el número 4. Escribe en un solo planteamiento las operaciones a realizar para resolver las siguientes situaciones. Literal A. Se tenían 15 tortillas. Si Juan se comió 4 y Ana se comió 3, ¿cuántas tortillas quedan? Entonces lo planteamos de la siguiente manera. 15, que hace referencia a las 15 tortillas que se tenían en total, y escribimos entre paréntesis las que se comió Juan y las que se comió Ana. Entonces resolvemos de la siguiente manera. 15, que hace referencia a las 15 tortillas que tenían en total, 4, que hacen referencia a las que se comió Juan, y 3, que hace referencia a las que se comió Ana. Entonces sumo las que se comieron entre los dos y fueron 7. Entonces esas 7 se las voy a restar a 15. Y al hacer la resta, 15 menos 7 me da como resultado 8. Ahora vamos al B. Un cartón de huevos tiene 4 filas con 5 huevos en cada una. Si se compran 6 de estos cartones,
cuántos huevos se compraron en total. Entonces nos queda de la siguiente manera: 4, que hace referencia a las 4 filas, 5, que hace referencia a los 5 huevos en cada fila, así como los podemos ver acá, y 6, que hace referencia a que se compraron 6 cartones. Entonces vamos a multiplicar 4 por 5, que es 20, y 20 por 6, que es 120. Entonces se compraron en total 120 huevos. Ahora vamos al literal C. Una empresa que distribuye bebidas utiliza carretillas que pueden transportar 8 cajas con 16 jugos en cada una en 5 carretillas. ¿Cuántos jugos se pueden transportar? 5, que hace referencia a las 5 carretillas. 8, que hace referencia a la cantidad de cajas que se pueden transportar. Y 16, que hace referencia a los 15 jugos que hay en cada caja. Entonces nos queda como resultado multiplicar 8 por 16 primero y por último multiplicarlo por 5. Y nos da como resultado 640. Entonces es de esta manera como vamos a resolver el practicar lo aprendido. Nuevamente recordarlos que aquí he ido de manera rápida, ya que estos ejercicios son los que deben de resolver ustedes. Y nuevamente recordarles que este video solo sea de referencia para poder comprobar los resultados. Ahí encontramos también una tarea en el libro de ejercicios. Hay que resolver correctamente lo que están entre la página 105 a la 110. Y estas son las clases que corresponden a la semana número 4 de la etapa número 3. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.